Hola, buenos días. Bueno, primero quiero agradecer a todos por estar presentes en este momento. Agradecer también a la Dirección de Educación Especial por brindarme este espacio para compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del rol de los monoaudiólogos y de los reeducadores vocales dentro del contexto escolar. Y debo decir que este espacio de tomar la palabra en público no es un espacio que me agrade, sin embargo sería una gran paradoja rechazar esta oportunidad y al mismo tiempo insistir a los alumnos que tenemos en que tomen la palabra. Entonces aquí estoy. Decía que agradecía también este espacio porque me parece que es la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones que tenemos en relación al rol de los profesionales del lenguaje en el contexto de una capacitación que estamos llevando a cabo con las escuelas de recuperación 1, 3, 6, 12, el CERI 19, trabajando en la escuela 28 y también junto con la escuela 29. Reflexiones también que se iniciaron a lo largo de diferentes reuniones que tuvimos con las fonoaudiólogas y reeducadoras de la red durante el año 2006 y 2007. Y me gusta hablar justamente desde ese espacio de la experiencia compartida. Es desde ahí donde me atrevo a afirmar que en este momento los fonoaudiólogos, dentro del contexto escolar, estamos viviendo una etapa de transición. Es una etapa de transición donde conviven formas muy diversas, muy heterogéneas, y hasta podría decirles opuestas de concebir el papel del profesional del lenguaje en la escuela. Sin embargo, es desde este mismo lugar, del lugar compartido, de ese espacio compartido, es que creo que podemos construir juntos, progresivamente, colectivamente, un perfil del fonoaudiólogo que acompañe los complejos escenarios educativos actuales. Creo que el desafío que se nos plantea hoy es el continuar, por un lado, construyendo proyectos en el contexto de las escuelas especiales, pero al mismo tiempo también tenemos que pensar en construir nuestra actuación para la escuela común. El desafío, creo yo, en ambos casos es el de participar plenamente en el proceso educativo. Es decir, construir respuestas para las muchas formas en que la diversidad se hace presente en las escuelas. Diversidad de requerimientos educativos, diversidad de experiencias lingüísticas, diversidad cultural, diversidad de trayectos y biografías educativas, diversidad de situaciones socioeconómicas. ¿Cuál es el papel en este contexto de los profesionales del lenguaje? ¿Cuál es nuestro aporte? ¿Cuál es nuestra contribución? O pensando la pregunta por el lado del revés, ¿cuál es el aporte que se pierde si nosotros no estuviéramos dentro del sistema educativo? Creo que una forma de ir elaborando algunas posibles respuestas para estas cuestiones, a mi entender, es, por un lado, resignificando el papel que el lenguaje tiene en el contexto escolar. Y por otro lado, cuestionándonos las diversas concepciones del lenguaje que los fonoaudiólogos y los docentes ponemos en juego cada vez que estamos dentro del aula, cada vez que hacemos una planificación y la llevamos a cabo. Comencemos entonces a revisar algunas cuestiones en relación al ámbito del lenguaje. En primer lugar, cada vez que hay que hablar del lenguaje, bueno, entramos en un campo realmente muy fértil, pero también muy complejo, ¿sí? Y en las últimas décadas, en este ámbito, aportes de distintas disciplinas como la lingüística, la psicolingüística, la psicología del lenguaje, la pragmática, la teoría del discurso, la sociolingüística, la etnografía de la comunicación, vienen causando gran impacto en el campo de los estudios del lenguaje. Y ese impacto, poco a poco, también va repercutiendo en la formación de los profesionales que trabajan con las dificultades en el campo del lenguaje, y también poco a poco esas repercusiones van tomando cuenta de las didácticas, ¿sí?, de la lengua.
Las distintas perspectivas, creo yo, que si bien complejizan la situación, amplían, redimensionan los caminos para reflexionar sobre el lenguaje y, por consiguiente, sobre todo, redimensionan el modo en que podemos pensar los abordajes. Decía entonces que el lenguaje es un fenómeno muy complejo y que por lo tanto lo podemos abordar desde muy diversas perspectivas. Lo podemos abordar desde la perspectiva biológica, cognitiva, social, cultural, filosófica, antropológicamente. Pero lo cierto es que ninguna de estas perspectivas individualmente, por sí sola, agota totalmente la realidad, su realidad. No pretendo en este momento entrar a dar una revisión de teorías del lenguaje porque se aburrirían todos mucho, pero mi interés en este momento es poner justamente el énfasis en lo que es la complejidad del fenómeno del lenguaje. Poner de relieve la complejidad porque después, a la hora de pensar en el trabajo sobre el lenguaje, no podemos omitirla, a esta complejidad, no podemos negarla. Ya después voy a aclarar por qué. En este momento, los que trabajamos en el ámbito del lenguaje, disponemos de fundamentos teóricos ricos que nos permiten describir y abordar el lenguaje no solo ya de sus aspectos más formales, estructurales, como los aspectos fonológicos o morfosintácticos, sino también podemos abordarlo desde el punto de vista funcional, desde el aspecto pragmático, o sea, de los aspectos relativos al uso del lenguaje. O sea, cuando estoy hablando del lenguaje en este momento ya entré a hablar de comunicación, ¿sí? Ya estoy trascendiendo lo que sería el conocimiento lingüístico para entrar en el ámbito de la competencia comunicativa, donde no solamente quien conoce una lengua tiene que conocer el sistema, ¿sí? Saber emplear las reglas fonológicas y morfosintácticas, sino que también se ponen en juego otros aspectos. Se ponen en juego aspectos y variables sociales, culturales, psicológicas, que rigen el uso del lenguaje en los distintos contextos. Saber usar el lenguaje, entonces, trasciende justamente el conocimiento de esas reglas, ¿sí? Y es preciso emplear, entonces, un amplio conjunto de conocimientos de sentido común, inferencias, hacer hipótesis sobre el mundo interno de las personas. Es el lenguaje que se construye en la experiencia compartida, ¿sí? Es un espacio vital para la construcción justamente de la subjetividad. Entonces, si nosotros nos quedamos con el trabajo sobre el código únicamente, sobre la fonología y la gramática, la asignación de significado, sobre la palabra aislada, sobre el vocabulario, estamos perdiendo lo que el lenguaje es, ¿sí? La riqueza del lenguaje. Traigo por un ejemplo que surgió en el contexto de la capacitación y que más o menos retrata, vamos a decir, como dos formas de concebir esto que estoy diciendo. La explicación tenía que ver con dar un ejemplo a la psicopedagoga de qué era una diferencia de un trabajo formal versus un trabajo funcional. Entonces, entre los ejemplos se retrata una situación, una actividad típica, que podría ser una actividad típica en el contexto de la fonoaudiología, en el contexto del gabinete, que es trabajar con una lámina y comenzar a preguntar al alumno: ¿cómo se llama esto? ¿Y esto cómo se llama? ¿Y cómo es? ¿De qué color? Sí, es rojo y grande. Bueno, yo creo que justamente este tipo de trabajo omite, niega la riqueza del lenguaje, no lo pone en juego, ¿sí? No pone en juego la necesidad que tiene el otro por comunicarse, no pone en juego la intención comunicativa, no hay trama de significado, no hay subjetividad. Sería comparable con el ejemplo que dio hoy Esteban de los chicos con la rosa, ¿sí? En la mano. Esto es lo que a mí también me genera inquietud cuando yo me enfrento ante esas situaciones. Otro modo de ver las cosas, también tomando un ejemplo del espacio de la Escuela de Recuperación, es que las fonoaudiólogas y las psicopedagogas plantearon hacer justamente una evaluación funcional del lenguaje. Quería ver cuáles eran los usos del lenguaje de esos chicos en situación de aprendizaje, y la advertencia era: son chicos que hablan muy poco, son chicos que tienen muchas dificultades, vamos a ver qué sale, no vamos a poder tener demasiada riqueza para evaluar.